Buenas tardes, profesor José Ignacio. Mi nombre es José Eduardo Rojas Cupari, tu alumno en la materia de minería de datos de la maestría en informática con énfasis en ciencias de datos. Mediante este video quiero hacer la presentación del resumen de la lectura del artículo, que es una de las tareas del módulo. En mi caso, me tocó un artículo titulado en español Análisis bayesiano de modelos de árbol de predicción binaria para resultados muestreados retrospectivamente. Un artículo muy interesante, pero al mismo tiempo bastante complejo, al menos para mi entendimiento en esa área. Pero lo leí un par de veces, incluso más, y preparé este resumen de lo que entendí y un poco respondiendo a esas preguntas que colocaste como parte de la tarea. Vamos a empezar un poco con la explicación de qué sería el análisis bayesiana. Una definición que saqué de internet. Hay muchas definiciones, esto no estaba en el artículo, pero me pareció interesante colocar acá porque también me sirvió a mí para entender un poco qué sería el análisis bayesiano, que realmente no manejaba. La estadística bayesiana se basa en la probabilidad subjetiva, trabaja con la actualización de la evidencia, considerando los conocimientos adquiridos previos a una investigación, o sea, toma en cuenta lo que ya se tenía, a más de la evidencia obtenida con la investigación propiamente dicha. La interpretación de estos resultados requiere que se especifique una hipótesis a contrastar y la probabilidad a priori antes del resultado del estudio, mejor dicho. Y la evidencia del estudio se mide en un con un factor llamado factor de Bayes, que básicamente es la razón de la compatibilidad de los datos bajo las hipótesis propuestas. Luego ya entrando en el artículo en sí, definen un poco qué son los modelos de árboles de clasificación. Los modelos de árboles de clasificación básicamente son herramientas que se usan para analizar, ¿verdad? Que son flexibles y tienen una capacidad de evaluar interacciones entre predictores y generar predicciones para respuestas de interés. Entonces ese tipo de modelos se usaron en el trabajo que está expresado en ese artículo. ¿Cuáles fueron los problemas de interés y las innovaciones que propone el artículo o el trabajo? Está particularmente interesado en problemas con potencialmente muchos predictores candidatos, en problemas con muchos predictores. Esto conduce a que naturalmente se generen muchos árboles, uno por cada predictor básicamente, a menudo con pequeños cambios de uno a otro. O sea, los árboles son muy parecidos, cambian muy poco, que eso puede ser positivo o negativo también, según lo que explican a la hora de hacer los cálculos, y la consiguiente necesidad de un desarrollo cuidadoso de software de gestión de árboles para representar los múltiples árboles, porque a veces esa pequeña variación puede confundir. Y este escenario es común en estudios sobre datos de expresión génica, que trabaja con genes, que es un contexto ejemplo que usaron ellos muy motivador. Y las innovaciones aquí incluyen la introducción de modelos de árbol, que ya citamos en la diapositiva anterior, que abordan e incorporan explícitamente el diseño retrospectivo y el uso de modelos bayesianos no paramétricos. Retrospectivo es para tener en cuenta los datos que ya se tenían anteriormente, y eso se va a usar en los ejemplos que citan en el artículo. La especificación del modelo influye en la generación de árboles a través de las pruebas de asociación que son basadas en el factor de Bayes, que viene del análisis, ¿verdad? Que determinan las particiones binarias significativas de los nodos de los árboles durante un proceso de generación de esos árboles, una generación progresiva. También se describe este proceso constructivo y se discuten cuestiones de generar y combinar varios árboles a través del modelo bayesiano promediando para la propia predicción. Entonces este modelo es el que ellos creen que se adecua más para la utilización del análisis bayesiano y en ejemplos donde hay muchas opciones de predicción. Bueno, ¿cuál es el ejemplo? El problema que ellos querían validar. O sea, tomaron como ejemplo para validar si funcionaba este análisis con estos árboles. Se refiere a la predicción del estado de un tumor de mama
usando datos de predicción génica de alta dimensión. No entra mucho en detalle en el artículo de cómo funciona esa predicción ni los datos que toman en cuenta, pero por lo que yo entiendo, para predicción del estado de un tumor de mama, si va avanzando, disminuye, aumenta en tamaño, etcétera, se toman muchos datos genéticos, ¿verdad? Y esos datos tienen, dependiendo de lo que vos tenías antes, vos tenés que hacer una predicción de cómo va a ir avanzando ese tumor. Y ahí es donde se usan esos árboles, esos múltiples árboles que toman datos retrospectivos de antes y ahí aplican aplicando el modelo y con ese análisis bayesiano busca predecir el avance en el futuro, ¿verdad? Mediante este ejemplo se demuestran los usos exploratorios y explicativos de esos modelos, así como su utilidad primaria en la predicción, ¿verdad? Entonces, la idea del trabajo es ayudar con este modelo y mediante el análisis bayesiano a predecir la evolución de un tumor, de un cáncer de mama, ¿verdad? Y eso creo que se podría utilizar en varios otros problemas también. Entonces, eso es lo que se busca validar, si con estos modelos se pueden hacer una predicción correcta para este caso. Y después separé un poco en las conclusiones que saco del artículo, ¿verdad? Que son varias, que sería la respuesta a cómo se puede aplicar esto en el problema y qué es lo que ellos encontraron como positivo o no. Primero se presentó un enfoque bayesiano para el análisis de árbol de clasificación en el contexto específico, donde hay una respuesta binaria, Z, cuando los datos surgen a través de un muestreo retrospectivo, es lo que dije que ellos toman en cuenta el estado de tumor anteriormente. El análisis resultante proporciona un enfoque bayesiano constructivo para modelado predictivo de árboles. Se usó el enfoque habitual para la generación de los árboles que seleccionan variables en un proceso de selección directa y se cultivan árboles desde un nodo nulo, desde cero. Entonces dicen que es natural generar varios árboles de un nodo dado en función del uso de múltiples umbrales candidatos para cada variable, para una variable predictora seleccionada o múltiples predictores candidatos. Y ellos pueden tener muchas variables predictoras que se van a usar para predecir, valga la redundancia, el estado del tumor. Los modelos de árboles demostraron una gran capacidad predictiva en contexto de validación cruzada, tanto fuera de la muestra como una a la vez. Ellos, para validar eso, entiendo que compararon con casos ya que ya tenían el resultado, o sea, ellos ya sabían cómo evolucionó y ellos tomaban datos anteriores para probar si predecía lo que realmente sucedió. Y por lo que dicen, sí funcionó bastante bien. Esto se logró a pesar de la información conflictiva del metagen en el ejemplo de análisis de expresión. La interacción de metagenes es útil no solo para la predicción, sino también para los propósitos exploratorios o explicativos, por ejemplo, sugiriendo posibles razones para predicciones ambiguas o inciertas. O sea, en los casos que no se predijo bien, que fueron inciertas o donde hay medio ambigüedad, indican que también sirve como para sugerir los motivos por los cuales sucedieron esas predicciones ambiguas e inciertas. Y aunque la implementación del bosque aleatorio proporcionó predicciones razonables, no pudo dar cuenta adecuadamente de la incertidumbre del propio modelo, ni igualar la utilidad de los árboles bayesianos como herramienta exploratoria explicativa. O sea, ellos también compararon la implementación de un bosque aleatorio para comparar con el modelo bayesiano y como dice ahí, no funcionó tan bien como este modelo bayesiano. No llegó a igualar la utilidad de esos árboles bayesianos. Y por último, la utilidad de este enfoque, ellos citan también que se demuestra en dos aplicaciones recientes de estos métodos, que son aplicaciones de otras personas, que son problemas clínicos en cáncer de mama y también en el descubrimiento de genes a través del fenotipado molecular en un contexto de enfermedad del sistema cardiovascular. En ambos casos tienen muchos factores, múltiples factores predictivos y se pueden aplicar estos modelos de árboles bayesianos. Esto es todo, profesor. Eh, Creo que pude hacer un resumen lo más corto posible de lo que conseguí comprender, así que muchas gracias por todo.